Bueno, José Antonio Lucero, historiador, profesor de Ciencias Sociales, Lengua y Literatura de secundaria, escritor, youtuber, llevas la cuenta La Cuna del Carnaso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de hablar contigo y de echar este ratito. Igualmente, me hace, ya te lo decía antes, mucha ilusión poder compartir contigo. Bueno, esta es una entrevista centrada en tu libro, en La vida en un minuto. Vamos a hablar de diferentes cuestiones, las tenéis todas en la descripción, cronologizadas. Antes de empezar, vamos a decir en materia, José Antonio, quería empezar haciéndote unas preguntas breves. Es verdad que tienes muchos vídeos, se te puede conocer, pero bueno, vamos allá. Venga, dispara. Tu libro de referencia. Mi libro de referencia, podemos utilizar, vamos, digamos, mis libros de referencia son aquellos que me hicieron amar Uno. la literatura. Uno, pues te voy a decir uno que tal vez te sorprenda. It, de Stephen King. Es uno de los que a mí me hizo amar la literatura. Tu novela histórica de referencia. Voy a utilizar a Almudena Grandes, que es una de mis autoras de cabecera. Y voy a decir uno con el que disfruté muchísimo, Las tres bodas de Manolita. Disfruté mucho con ella. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues mira, no sé si... No, lo tengo en la cama. Estoy leyendo ahora La Odisea, de la edición que sacó Blackie Books. Que sacaron una edición no remasterizada, sino nueva. Y el último libro que leí fue El infinito en un junco. Y Irene Vallejo lo recomienda en su novela. Así que estoy releyendo La Odisea. Estoy disfrutando un montón porque la leí en la carrera y disfrutándola otra vez. ¿Tu etapa histórica favorita? Contemporánea. ¿La etapa histórica que menos te gusta? Medieval. ¿Ambientarías una novela histórica en la época medieval? Bueno, realmente es una época muy interesante, así que, bueno, sí, lo haría. Lo que pasa es bueno, a mí me llama mucho más como... Me llama incluso la antigua también, me gusta mucho. Pero sí que la contemporánea es lo que más me gusta. La medieval, o con todo el respeto a los medievalistas, siempre me ha costado un poco más, pero me gusta leer sobre ella y me gusta también estudiar sobre ella porque sigue siendo muy interesante, sí. ¿Qué canción relacionas con La vida en un minuto? Bueno, pues voy a relacionar de Rosalén, una que sacó hace poquito, este tren, porque va de un tren. La canción, no sé si la conoces, en su último disco, bueno, y se puede oír la canción y se puede escuchar la novela y encontrar muchos paralelismos. Si te ofreciesen llevar La vida en un minuto a la pantalla, ¿cómo preferirías que se adaptase, como serie o como película? Yo diría, creo que como película, porque es una historia, no es una historia muy larga, no creo que dé para muchos capítulos. Creo que en una película puede quedar muy bien, así que bueno, pero no me cierro a nada. ¿Cuál es la película o serie que más te ha influido como escritor? Qué buena pregunta. Pues yo diría La lengua de las mariposas. Es una película más que como profesor me marcó mucho también y al haber leído La vida en un minuto te darás cuenta que hay un poco de esos pasajes, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que sí, que es esa película. ¿Qué es lo que más echas de menos de Madrid? De Madrid, pues de Madrid su cultura, la posibilidad. Yo vivo en un pueblo en Rota, que es maravilloso también, pero esas mañanas que tú dices, bueno, pues ahora voy al Prado, o voy a la Biblioteca Nacional, eso sí, eso es lo que he hecho de menos de Madrid. ¿Qué es lo que más echas de menos de la Facultad de Historia de la Complutense de Madrid? Bueno, pues la cafetería y también los profesores, el aprender ¿no? Yo di clase con Ángel Viñas, por ejemplo, del que aprendí muchísimo. Y bueno, en la Universidad de Sevilla sí que hubo grandes profesores, pero tengo muchísimo cariño de la Facultad de la Complutense. Bueno, y también el trayecto, ojo, echo de menos el trayecto de la parada de metro hasta la facultad, que eran por lo menos 20 o 30 minutos andando, está bastante lejos. Y recuerdo con mucho cariño ese trayecto que hacía con mis cascos, escuchando música, observando a los estudiantes ir y venir. Yo soy muy observador. Y esos 20 minutitos que estaban dando le tengo mucho cariño y lo recuerdo muy bien. Y última pregunta de esta tanda. Si pudieses viajar en un tren antiguo, ¿a dónde querrías que te llevase? Bueno, pues mi novela hay mucho de viaje. No diría que al Bierzo por si me toca el que ocurrió en el 44 y habla la vida en un minuto, pero me habría encantado hacer el Transiberiano. Ese viaje no tan bueno, o el Orient Express, y a ver si ocurre un asesinato, ¿no? Bueno, José Antonio, a mí la novela lo que más me ha gustado ha sido el comienzo,
porque se ambienta en el Parque del Oeste. Yo vivo cerca del Parque del Oeste y, bueno, por la cuestión de la infancia, de la adolescencia, de los recuerdos, pues, bueno, y actualmente, ¿no?, que sigo yendo por allí, pues lo tengo muy, muy cercano, por eso me ha enganchado especialmente a mí, y supongo que la gente que lo pueda leer y también viva por esa zona de Madrid. ¿Por qué quisiste comenzar la novela en el Parque del Oeste? Bueno, porque bueno, todo comenzó cuando yo estudiaba precisamente en la Complutense y tuve la idea pues de escribir una novela ambientada en la España de posguerra y sobre aquel accidente de tren del que yo había leído y no había conocido mucho. Era el accidente de tren de Torre del Bierzo, que supongo que después hablaremos de él, ¿no? Y yo quería que esta novela comenzase en los más bajos fondos de aquella Madrid de posguerra. Y en aquella Madrid, en aquellos primeros años del final de la guerra, en la ciudad todavía había mucha gente viviendo en los lugares más insospechados. Viviendo en los túneles de metro, viviendo en búnkeres de la guerra civil y entre ellos había mucha gente, y esto me llamó mucho la atención cuando lo estudié, viviendo durante años. Hasta el año 45 pues hubo mucha gente viviendo en los parques, en los búnkeres de Ciudad Universitaria y del Parque del Oeste. Entonces, bueno, quise comenzar ahí la novela porque yo quería reflejar aquella Madrid de popular, de clase baja, que estaba sufriendo que había sufrido los embates de la guerra y seguía sufriendo aquella posguerra. Y ese fue el escenario que elegí. ¿Tú cuándo empezaste a escribir? Eso viene de pequeño. Yo creo que uno no empieza a escribir, o al menos uno que tiene ganas de escribir, no empieza a escribir un día con 30 años, ¿no? Yo creo que uno empieza desde muy pequeñito, de pronto tiene yo al menos lo califico así, un anhelo, que es el de contar. Todavía no sé por qué lo tengo, pero desde muy pequeñito, diría que 11 12 años, siempre he tenido la cosilla de querer escribir novelas, ¿no? Y siempre lo he hecho muy mal, porque uno con 11 12 14 20 años no sabe escribir una novela, ¿no? Recuerdo haber leído a Cela, que decía que uno tiene que empezar a escribir novelas en el ocaso de su vida, a partir de los 40 y tantos, ¿no? Porque dice que ahí es cuando uno empieza a vivir, a haber vivido, más bien. Y yo he escrito novelas desde muy pequeñito, pero novelas muy malas, y creo, no sé si ahora La vida en un minuto es muy buena o muy mala, pero bueno, al menos uno ya tiene el bagaje para poder publicar, ¿no? Que es el que tengo ahora. ¿Y antes de la universidad fuiste a talleres, fuiste a clases de escritura o siempre fuiste más autodidacta? Siempre fui autodidacta hasta que cuando yo terminé en la Universidad Complutense, que fue por el año 2013, a continuación me matriculé en el máster de escritura creativa de la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues yo soy de Cádiz. En aquel máster ya decidí realmente pues querer dedicarme a escribir novela histórica, ¿no? La verdad es que me ayudó mucho y de hecho La vida en un minuto es el trabajo de fin de máster que yo planteé en este máster. Eso es que tiene dos vertientes, ¿no? Un trabajo universitario, es lo que te quería preguntar ahora, y ese trabajo fin de máster, pero antes te quería preguntar, ¿te viene la vena de escribir desde siempre? ¿Por qué estudiaste historia y no filología, por ejemplo? Bueno, no lo sé. De hecho, era una de mis opciones, pero a mí la historia me gustaba mucho. Yo creo que en realidad diría que el anhelo de ser escritor cuando uno es pequeño no piensa en dedicarse profesionalmente a eso, y de hecho ni siquiera lo pienso ahora. Yo pienso en la escritura ahora mismo como no como diría un hobby, sino como algo que está ahí que complementa mi desarrollo personal. Realmente la historia, sobre todo cuando yo nunca tuve claro lo que quería estudiar. Yo sabía que quería dedicarme a las humanidades. Estuve dudando cuando terminé el bachillerato muchísimo y me decidí por historia básicamente gracias a mis padres, que al final fueron los que yo no sabía si estudiar psicología era una de mis opciones, también filosofía, la historia estaba ahí, también la filología, y mi padre me dijo, bueno, ¿qué es lo que a ti realmente pues más te gusta de todo lo que has estudiado en el bachillerato? Yo dije que a mí me gusta mucho la asignatura de historia y que me gustaba y siempre me había gustado también. Y entonces me dijo, bueno, vamos a probar un año y a ver cómo te va. Y entonces, sin problemas, ¿no? Y bueno, y esa decisión finalmente, que tanto agradezco a mis padres, pues me llevó a lo que soy ahora. Bueno, tu primer contacto con este suceso, el suceso histórico central, es para una asignatura de ese año que estudias en Madrid. Conoces el tema, esa parte histórica, pero la idea de llevarlo a novela, ¿cuándo surge? ¿Surge entonces o es algo que venías macerando de antes y es gracias a ese trabajo donde ves la oportunidad
plasmarlo. Una de aquellas ideas que a uno se le ocurren cuando escribe, desde incluso antes de empezar la universidad, yo tenía una de mis ideas de novela, era la de dos personajes que se conocen en un tren y que ese tren pues hay un desastre, ¿no? Y esa idea me vino cuando ocurrió el 11M. Tendría yo por aquel entonces 15 o 16 años, ¿no? Y se me ocurrió el escribir una historia pues con dos personajes que se conocían en aquel tren, en aquellos, digamos, cercanías de Atocha, y se accidentaba. Pero aquello nunca lo terminé de plasmar. Luego en la universidad, precisamente como os comentado, estaba pues yo estudiando sobre la posguerra en este caso en España, y di con aquella historia también de casualidad, porque tampoco es una historia que está en los manuales, ¿no? Es decir, es un episodio más casi anecdótico de la posguerra española, oculto, silenciado. Y di con esa historia, y de pronto, primero, lo que me hizo decantarme por escribir sobre ella era una cuestión muy sencilla. Es que vi que era una historia muy atractiva y que nadie, me puse a buscar, nadie había escrito una historia, una novela, una ficción en torno a ese accidente de tren. Vi esa oportunidad y, de hecho, durante los años que estuve de documentación, escritura, búsqueda de editorial, y finalmente se publicó, he estado temiendo que alguien lanzase una novela que se le hubiese ocurrido la misma idea que yo, ¿no? Y me hubiese quitado, entre comillas, eso. Así que de ahí viene. No está viendo, hay una lista, ¿no?, de accidentes de tren en España. En los años 40 hubo más de 20. Y claro, del 11M a esta parte, bueno, que no fue accidente de tren como todos sabemos, pero bueno, ha habido accidentes de tren, ¿no? Entonces, preguntarte si en esas ocasiones, que son tristes, no son desgraciadas, sin embargo, si te llamaban especialmente la atención, ¿no? Si de alguna manera veías, eran oportunidades en las que veías que esa idea que tenías... Claro. De hecho, el año 2019 fue o 2019 o 2020. 2020 fue el 75 aniversario. Y la novela mía iba a salir ahí. Lo que pasa es que no salió el año pasado por el COVID y se pospuso a este año. Y yo estaba temiendo, o sea, tenía muchas ganas de publicar esta novela para el 2020, porque sabía que iba a haber algo para el aniversario, para el 75 aniversario del accidente de tren de Torre del Bierzo. Finalmente, incluso ahí sí se publicó, pero se publicó un estudio histórico por un historiador que es Vicente Fernández de León. En cuanto vi que publicaba un estudio sobre el accidente, pues pedí a su obra, e incluso me ayudó a terminar de perfilar algunos datos de esta. Pero por el momento nadie, no sé, a ningún escritor pues se le ha ocurrido, entiendo, el escribir sobre ello. Sí, hay un corto del 2003, hay un documental. Te quería preguntar por este historiador, si habías tenido oportunidad de hablar con él. Sí, he hablado con él. Bueno, la historia ya la tenía escrita cuando vi que él había estado trabajando y demás, pero aún así, como te digo, con su obra, hay algunos detalles en la novela pues que tuve que modificar, y otros que, bueno, también la novela hay que entender que la ficción pues es ficción, ¿no? A pesar de que intento hacer historia novelada, pues hay que entender pues que eso, la historia al final son personajes que entran en juego, que son personajes de ficción, y que sus vidas pues son también ficción. ¿Qué es lo que más te ha costado a la hora de hacer la novela? Bueno, yo diría, he hecho mucho hincapié en los personajes, en que los personajes sean creíbles y en que sus vidas sean interesantes, ¿no? Y yo creo que lo que más me ha costado es darles alma a los dos protagonistas, que son Daniel y que es Julia. Tal vez donde más he hecho esfuerzo, o sea, en la construcción de estos personajes como personas que tienen emociones, que sienten, que actúan, ¿no? Que sean coherentes, que sean creíbles. Y ahí yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay al crear una historia, porque, bueno, al menos yo como historiador, pues a mí no me ha costado, de hecho me ha gustado mucho el proceso de documentación, ¿no? Que a todo historiador le gusta, bucear en fuentes, en hemeroteca, y luego articular la historia. He intentado que la historia sea como un puzzle, pero eso no me ha sido relativamente fácil porque, bueno, soy muy estructurado y planificado a la hora de escribir, pero sí que la creación de personajes ha sido, digamos, mi mayor reto, y al menos estoy muy satisfecho porque me está diciendo mucha gente ya que ha podido leerlo, pues que es uno de los aspectos destacables. Sí, te quería decir, ¿no? Es una manera de mantener la tensión porque avanza, vuelve atrás, avanza, vuelve atrás, avanza, vuelve atrás. Y además en diferentes estilos, ¿no? Si en diarios, si en cartas, si en... A mí es una cosa que o sea, a veces me desesperaba un poco, pero no avanza esto. Pero bueno, ya, es un poco... Te iba a decir tarantinesco en el sentido de... ¿Sabes? Las películas de Tarantino, que sé que te gustan, pues que se solapan, ¿no? Los capítulos.
Hay varias historias que, de hecho, son 3 realidades que avanzan las 3 a distintos ritmos. Y claro, una de las maneras con las que he intentado mantener la tensión en el lector es esa, ¿no? Es como bien has dicho, el avanzar un poco, me paro, avanzo otra parte de la historia, el lector quiere saber qué pasa con otras, y bueno, siempre todas las historias confluyen en el colofón, ¿no? Bueno, que todo el lector sabe ya cuál es, que es el del accidente, porque de hecho lo primero que se lee en la novela es una de las notas de prensa que hizo la agencia, no recuerdo cuál era, lo tengo por aquí, Cifra, con respecto al accidente, eso es. La novela permite acercarnos al contexto de varias cuestiones históricas, ¿no? Los trenes. Bueno, preguntarte, ¿eres especialmente friki de los trenes? Bueno, me han gustado mucho, pero me han gustado siempre. Es un mundo que me llamó la atención, pero no soy especialmente friki. De hecho, para la novela hay un proceso de documentación importante en cómo funciona el mundo ferrovial, ¿no? Cómo funciona desde las máquinas. De hecho, visité en varias ocasiones el Museo del Ferrocarril en Madrid. También estuve consultando a algunos especialistas de allí y me ayudaron un poquito a perfilar cómo era ese mundo ferrovial, que era un mundo, pues la verdad que es muy interesante, ¿no? No solo el tema de los trenes, sino también pues cómo funcionaban los maquinistas, los fogoneros, que tenían una gran tradición en el mundo de León, que tiene especialmente relevancia en esta novela. Y bueno, me he hecho friki con el tiempo, o sea, con la documentación de esta novela. Pues los trenes, la cuestión de los sefardíes, el divorcio, la situación de las mujeres, los profesores de escuela, el periodismo. Yo te quiero preguntar si ha habido algún otro tema que te hubiese gustado introducir, pero que no lo has hecho. Bueno, he estado mucho tiempo dándole vueltas a si la novela a tratar más cuestión política, ¿no? La novela solo tiene una pequeña parte, digamos, donde hay presencia de ideologías o cuestiones políticas, que es a través del maestro Baldomero, que es un maestro que se intuye que es anarquista en la novela, ¿no? Aunque él lo niega, pero sí que es el único personaje que mete política en la historia. Y mi intención no era crear una historia donde hubiese personajes históricos de la talla de Franco o de algún otro jerarca del franquismo, o personajes atrayentes o influyentes dentro del mundo republicano. Y yo quise contar la historia de personajes anónimos, ¿no? Y sí que tuve en algún momento la consideración de meter o no como te digo, a personajes históricos relevantes, o a personajes que tuviesen mayor peso político en la trama. He intentado retratar, como dije antes, los bajos fondos, la ciudad anónima, personajes que simplemente pues viven su vida de la mejor manera posible, de manera estoica, aguantando el chaparrón, pues sin esa presencia que decíamos antes de personajes políticos. Una preguntilla, ¿tú has leído alguna cosa de Galdós? Sí, bueno, no sé si te refieres a los episodios nacionales, sí, claro, Sí. Para la carrera sí que lo tuve que leer, y ya luego ya uno se le queda ese gusanillo para seguir leyendo, sí. No sé por qué te refieres. O sea, yo te lo digo porque en esa cuenta somos muy frikis de Galdós. Y claro, yo con tu novela he hecho lo mismo que hago cuando me leo algún episodio nacional, y es, mira, tengo aquí una hojita de las referencias históricas que haces, soy así de friki. Y no, me parece que tu novela tiene mucho de episodio nacional, porque, a ver, no deja de ser un episodio nacional, porque metes a personas ficticias, pero que son de la época, y luego personajes que en verdad existieron. Y bueno, en base a esto yo te quería preguntar, por ejemplo, bueno, hay 2 páginas en las que pones el nombre de varios periodistas, ¿no? Cuando el tío de Julita va en coche con Gabino González, que es el corresponsal de la agencia EFE, por ejemplo, Gabino González, ¿ese hombre existió de verdad? Ese personaje es ficticio. Es un personaje. Tuve contacto. Bueno, no tuve contacto directo, pero sí tuve nombres de periodistas que trataron el suceso. Pero como aquello fue, o sea, la cuestión más polémica de la novela es el tema de cómo el franquismo intentó silenciar o no, o ocultar el accidente, y no me atreví a contar sobre un periodista real, o sea, como una persona real de la época. Ese personaje es ficticio. Los maquinistas y los fogoneros que aparecen en la novela sí son personajes reales con sus nombres. O sea, que hubo periodistas que dedicaron tiempo a investigar hasta donde pudieron, ¿no? Aquel suceso. Según me contaron, como tampoco es algo que supe a ciencia cierta y no he podido llegar a saberlo más, hubo periodistas a los que la agencia le dijeron que el accidente había que pasarlo rápido y que no preguntasen.
Bueno, quería preguntarte sobre los límites de la libertad creativa, ¿no? A la hora de que no desvirtúen mucho el contexto histórico, ¿no? Que esto es un debate interesante. Entonces yo te quería preguntar si tú has tenido un poco esa duda, ¿no? Esa cosa, ¿no? De desvirtuar o de ser fiel o de manejar una situación histórica, o sea, desvirtuarla, entiéndeme, cambiarla un poquito para que se adaptase a la novela. Al final siempre toda novela histórica tiene eso, ¿no? Al final no deja de ser ficción y yo al menos lo veo así, a pesar de que intentemos hacer un fiel reflejo de la época, ¿no? Al estilo galdosiano, ¿no? Tal vez como indicas, es cierto que al final toda historia se amolda a la ficción. Por ejemplo, el accidente de tren, que he intentado retratarlo de manera muy periodística, en el sentido teniendo los datos que yo tenía, he ido contándolo, muy al estilo también de Galdós, como bien decías. Luego sí que es cierto que llega el túnel y ahí sí me permito un poco más licencias, ¿no? Que son momentos que, bueno, tampoco voy a hablar mucho más, pero son momentos dramáticos donde sí que es cierto pues que ahí hay, como digo, más licencia. Luego, aquella primera parte de la historia, que se sitúa en Madrid, sí que en el año 44, a partir del 44, el régimen o la alcaldía de la ciudad intentó tirar todas aquellas viviendas que hubo, ¿no? Todas aquellas familias viviendo en búnkeres de guerra, en casamatas, en bloqueos, y de aquellos edictos, que primero fue el retiro y luego el resto de los parques de la ciudad, pues sale un poco la historia al personaje de Daniel, que lo echan del parque y todo luego desemboca en lo que es la novela. Así que intento, lógicamente, tener bien asentados los episodios históricos documentados y luego la ficción toma alas, ¿no? Siempre intento que, lógicamente, la ficción no supere la veracidad, o sea, no se salga de la veracidad, al menos, entre comillas, histórica, pero sí que hay ficción, lógicamente, y yo creo que el lector entiende, y entiendo tú también, por ejemplo, como lector y aficionado a la historia o historiador, pues entiendes que más o menos la novela no supera los límites de la veracidad histórica. Uh-huh. No, además, yo lo veo como que el accidente lo muestras desde tres perspectivas, ¿no? La oficial, es como empieza, la versión que le cuenta el periodista al tío de Julia, y luego los personajes, los protagonistas, eso es. Bueno, pues a mí lo que más me interesa preguntarte es sobre el proceso de documentación, ¿no? En este canal también nos gusta hablar de metodología, de cómo gente de diferentes ámbitos hace su trabajo. Y bueno, preguntarte cómo te documentaste a la hora de hacer este trabajo, luego de ampliar para la novela, preguntarte si fuiste al Bierzo, te voy a preguntar si fuiste al Bierzo a preguntar a testigos que aún pudiesen quedar. Bueno, pues lo cierto es que no fui. Yo por aquel entonces estudiaba, físicamente no he estado. No me pude pagar un viaje o de una semana o 2 semanas al Bierzo. Tuve contacto con personas, tuve acceso a testimonios y bueno, a partir de ahí pues ya creí posible pues poder articular esta historia, ¿no? La documentación la llevé a cabo primero, una primera documentación que fue más sencilla, que fue la de Madrid de posguerra. Aquella la llevé a cabo, pues recuerdo aquel año que estudiaba en Madrid, con visitas a los lugares que habla la novela, visita al Museo del Ferrocarril, donde me ayudaron, libros escritos sobre la Madrid de posguerra, que están muy bien detallados, y en la novela hay muchos ejemplos de cosas muy puntuales que se hablan, o cosas muy cotidianas, que yo también he querido dar mucha cotidianeidad a la novela. Y esa documentación fue relativamente sencilla porque realmente, bueno, hay mucho al respecto, ¿no? Lo que sí que me costó y donde ha sido un reto es en esa documentación, sobre todo sobre el accidente, porque realmente hay muy poco. Hasta este año 2020, como decía, que hubo un historiador leonés que publicó un estudio histórico y además muy bien hecho al respecto. Él pudo ir y pudo dedicar tiempo en el archivo de León, donde se encuentran los datos los únicos datos que hay sobre el accidente. Realmente la documentación sobre el accidente la basé fundamentalmente en artículos periodísticos ya hechos al respecto, que se pueden encontrar en la red y que están muy bien documentados y muy bien retratados. En el Museo del Ferrocarril y también en un foro de internet, en Foro Trenes, pues estuve en contacto con gente que me ayudó a documentarme sobre cómo es el mundo ferrovial.
la hemeroteca también, las hemerotecas que hay al respecto, con las noticias que hablan, lo poco que hay en la prensa del accidente, y testimonios, ¿no? Testimonios en este caso de personas, pues, familiares de víctimas, e incluso testimonios a los que accedí de víctimas todavía. Esta es una pregunta que se hace en defensas, ¿no? De trabajos de fin de grado, fin de máster o en trabajos de clase, ¿no? Las limitaciones que has tenido, ¿no? Para hacer una investigación y está bien decirlo, que las cosas, los puntos fuertes y las cosas donde más te hubiera gustado. Así que, no, te quería hacer esta pregunta por ello. Claro, quizás esto lo dices en una entrevista escrita en un medio, que lo bueno de no tener relación con el Bierzo es esa distancia, ¿no? Bueno, se nota mucho que cuando se vuelve a la infancia de Daniel, yo me he fijado ahí, fíjate que en los momentos de infancia de Daniel haces mucho hincapié en los sentidos, ¿no? En las comidas, en los olores del campo, en el viento, sí. ¿Lo has hecho aposta? Sí, yo quería darle a la infancia de Daniel ese carácter onírico, ¿no? De pasado mejor, de pasado soñado, de pasado dejado atrás que tiene el personaje, ¿no? Es decir, incluso no hay realismo en esa infancia de Daniel, ¿no? No es es como si fuese un realismo mágico. Entonces, la novela, como bien has comentado, hay muchas novelas, hay muchas historias, ¿no? Y ese pasado de Daniel en concreto es, digamos, digamos, la parte más onírica de la novela. Me he ido por esta pregunta, pero te quería preguntar, que creo que es una ventaja, ¿no? El tema de la lejanía, ¿no? Sí. Sí, bueno, perdona. No, decirte, ¿no? Que es una ventaja. ¿Te dio clase Álvarez Junco? No me ha llegado a dar clase, pero sí que estuve en varios seminarios y sí que disfruté mucho también. Sí, es que Álvarez Junco dice eso, que a la hora de que el investigador estudie, la distancia es una desventaja. Bueno, no estás allí, pero es una ventaja, sí, porque no te implicas, digamos, emocionalmente. Entonces, eso, de hecho, quería comentártelo. Al respecto, este historiador, Vicente Fernández, ¿no? Hablando con él, me dijo que nadie del Bierzo se había atrevido a escribir esa historia. porque era una historia que tenía y tiene muchas heridas, ¿no? Y ha tenido que llegar uno de Cádiz, como yo, pues a escribirla. Es cierto que, bueno, como yo no tengo esa necesidad o no tengo esa responsabilidad por ser de allí, lo he escrito de manera un poquito más fría en el sentido en el que no debo nada a nadie, ni tengo que tener un poco la consideración entre comillas, ¿no? Con nadie cercano. Así que, bueno, yo he escrito la historia como la he comprendido a la hora de estudiarla y como la he entendido a la hora de plantearla en la novela. Es cierto que tal vez la lejanía me haya hecho perder un poco la mayor información, seguramente. Es decir, si yo hubiese podido estar un mes en el Bierzo hablando con mucha gente, habría conocido muchos detalles. De hecho, ahora ha sido cuando me han llegado detalles de mucha gente, gente ya de allí que está leyendo la novela, se ha puesto en contacto conmigo para contarme historias, ¿no? de gente que sobrevivió, incluso historias de fantasmas que se cuentan sobre el tren, historias que dan por supuesto, para otra novela. Pero bueno, esa lejanía me ha dado esa, digamos, como bien decías, pues perspectiva para poder contar la historia sin deberle nada. Claro, o sea, te quería preguntar, ¿no? Si has recibido feedback por gente de León. Veo que sí y que está siendo positivo. Sí, positivo. En la novela también hay mucho cariño por esa tierra. Yo no la conozco, me gustaría visitarla, pero hay... el Bierzo es un recuerdo en la novela continuo, por ejemplo, en la mente de Daniel, ¿no? Hay mucho recuerdo de esa infancia feliz. Hay mucho deseo de Julita, ¿no? Del personaje por atravesar esas tierras. Intento contar la historia con mucho respeto también a los personajes históricos que aparecen, ¿no? Que son los fogoneros, los maquinistas. Intento contar su historia sin desmerecer a ningún personaje. Incluso hay un episodio que, bueno, que lo podemos contar aquí, ¿no? Que es, digamos, uno de los episodios que más me ha costado contar desde el punto de vista histórico, que es el de un personaje que se llama Luis Razquín, que presiona al maquinista del Correo Expreso a que el tren continúe, a pesar de que el maquinista le está diciendo: mira, es que tenemos problemas de freno. Yo esa historia me la han contado desde dos versiones. Una que habría sido muy, muy novelística, que dicen que este personaje Luis le saca una pistola al maquinista, ¿no? Y le obliga.
otra versión me contaron que no, que fue aquello un poco presión y que al final el maquinista pues accedió. Claro, desde el punto de vista de novela, lo primero que me contaron habría sido mucho más espectacular. Pero he intentado ceñirme al respeto por los personajes históricos que sé, precisamente, fíjate que allí quedan recuerdos. Y he intentado contarlo siendo lo más respetuoso posible, a pesar de tener esa distancia de la que hablábamos antes. Y a pesar de esa distancia, también te quería preguntar, concluyendo, ¿cuánto de José Antonio Lucero hay en Daniel Baldomero? Bueno, hay mucho. Yo creo que un escritor nunca, o al menos yo lo entiendo así, desligarse de sus personajes es muy difícil. Incluso de Julita hay mucho en mí, ¿no? El Daniel Baldomero es un lector, es un gran lector, es un chico tímido, es un chico que le cuesta mostrar sus sentimientos, ese soy yo también. Yo he tenido también una infancia feliz como él. No he pasado una guerra, así que bueno, no tengo nada de eso al respecto. Pero sobre todo en la novela se desprende, o intento que se desprenda, un gran amor por la literatura. Y el mismo amor que tengo yo también. Entonces, eso está en mis personajes. Sí, al menos picar la curiosidad por María Zambrano, eso lo consigues, al menos. Que es lo de Julita, también preguntarte, ¿no? ¿Cuánto de José Antonio Lucero hay en otros personajes, ¿no? De la novela? También hay un personaje en el que yo me identifico mucho, que es Baldomero, es el maestro guerrillero con el que se encuentra Daniel. Daniel tiene un pasado como maquis, ¿no? Y hay un personaje que es su mentor, que es Baldomero, y ha intentado que ese maestro, que tiene que ir a la guerra porque no tiene otro remedio, pues hable a través de mi voz, de mi experiencia como maestro, ¿no? Hablaba antes de la lengua de las mariposas. Es uno de mis personajes favoritos, tanto de la literatura como del cine, ¿no? El de Fernando Ferrán Gómez como maestro de la lengua de las mariposas, y he intentado que ese personaje esté ahí también en la novela. Así que yo también me vería reflejado en él. ¿Y ahora mismo estás trabajando en otra novela? Sí, bueno, tengo la suerte de que el grupo de Penguin ha apostado porque continúe con ellos, a pesar de que incluso antes de que la novela pues estuviese en el mercado, llegamos a un acuerdo para otra novela y hemos firmado ya para la siguiente. Así que estoy trabajando en una novela también ambientada en esta misma posguerra. No es una continuación de La vida en un minuto, porque la considero pues concluida, esa novela. A pesar de que ya hay gente que me está diciendo que le encantaría que continuara, no voy a decir ahora mismo nada, pero que él continuara con la historia. Pero bueno, por el momento no me planteo una segunda parte, así que con esta siguiente novela vamos a seguir ahondando en aquella España. No, pero puede ver, eso es otra vez tiro mi yo más galdosista, porque Galdós, claro, en los episodios no son una continuación de otro, pero hay referencias, ¿no? Sí, es un universo, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de con varias obras, de ahondar en una misma idea, ¿no? Es un poco lo que está haciendo Almudena Grandes con sus episodios de una guerra inconclusa, ¿no? Una guerra, no recuerdo cómo es, bueno, lo tengo ahí, pero sí que ella está escribiendo, lleva ya 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Que son sobre en torno a un mismo concepto, ¿no? Que es el de cómo la guerra civil y posguerra quedan en muchos lugares. Y bueno, yo no me importaría, pues, más o menos ahondar en esa idea. Claro, es que Almudena Grandes es muy galdosista también. También, por supuesto, sí. Hace ya 7 años que dejé el colegio, pero cuando yo estaba por trimestre en lengua y literatura era obligatorio leer una novela y luego hacer una ficha. No sé si el sistema seguirá, no sé si tú lo haces en tu colegio. Pero bueno, yo lo que te quiero preguntar es si a ti te gustaría ver tu libro como una de esas lecturas o que, en fin, se mandase como trabajo. Que sin ánimo de desmerecer a las novelas que se leen, que sigue haciéndose todavía, y yo como profe pues también lo hago porque soy profesor de secundaria. Y bueno, yo creo que la novela puede ser una buena lectura, sobre todo para alumnos de cuarto de ESO y de bachillerato que estudian ya historia contemporánea en profundidad. Pues podría ser un reflejo pues de aquella de la España de posguerra, más que del devenir histórico, sobre todo del pozo de la sociedad de aquella época. La verdad es que me haría ilusión, y creo recordar que ya hubo una maestra que me dijo que la iba a proponer como lectura. Pues sí, estaría genial. ¿Has leído alguna crítica de la novela? ¿Crítica te refieres a buena, mala? En redes sociales, en periódicos, buena, mala.
Sí, la verdad, de hecho lo que a mí más miedo me daba era precisamente eso, el encontrarme con las primeras opiniones. La verdad es que no es no es porque mienta, sino la mayoría de las críticas son muy positivas. Hay gente, bueno, que sí que a lo mejor te dice detallitos, pero la idea en general y la idea de la gran mayoría es que la novela, pues cuando se lee no se puede terminar y que al final hay mucha emoción, ¿no? Yo he intentado que la novela sea muy emocionante y despierte pues sentimientos en los lectores, y eso al final pues creo haberlo conseguido, al menos por las primeras lecturas que ya ha habido. Sí, yo lo más, vamos, lo más duro que he leído es que es previsible. A mí no me parece una novela previsible para nada. Estás en tensión hasta el final. Es cierto, puede ser previsible porque realmente, si a poco que uno coge la primera página, ¿no? Ya lo que avisamos es que va a haber un accidente. El lector sabe que va a haber ese accidente, ¿no? Pero realmente la novela es una cuenta atrás. Es una cuenta atrás que mi intención es generar esa tensión en el lector, ¿no? El lector sabe que el tren se va a chocar, que el tren se va a accidentar, pero claro, la idea es qué es lo que pasa con esos personajes, ¿no? A mí me gusta mucho el paralelismo, y de hecho ha habido alguien que me ha dicho, tío, te has basado en esta película, ¿no? Pero no sé si has caído en ello, pero la película tiene muchas similitudes con Titanic. Pues no lo había pensado. Bueno, pues sí, de hecho ha sido casi medio casualidad, medio buscándolo, ¿no? Realmente Titanic es una película, pues que es un... ¿Sabes? Perdona, sí, ¿sabes dónde he pensado en Titanic? En la madre de Julia, en la madre de Rose. Sí. Pues por ahí sí, de hecho los personajes se parecen, estratos sociales, él clase baja, ella clase alta. Ella quiere huir, él con un pasado pues pícaro, y ambos coinciden en un barco que va a un tren que va al desastre. Ese más o menos es el planteamiento, pero Titanic no sabemos que ocurre el accidente y el choque con el iceberg, y no es previsible. Intento que mi novela tampoco lo sea. O sea, no tiene nada que ver con Titanic. O sea, la novela hay muchos ámbitos que supera, digamos, la historia, y no se centra solo en la historia del tren. Está el pasado de Daniel, que yo creo que también tiene un peso importante, porque se descubre hasta al final. Y hay una historia ahí de guerrilleros, de traiciones familiares, que yo creo también pues, muy interesante. Por insistir en la cuestión de los nombres, por ejemplo, la reacción del ABC, donde trabaja el tío de Julia, por ejemplo, Marta Merino, o José Luis, que es el redactor jefe, o Fermín Ridruejo, por ejemplo, estos nombres existieron. Sí. Son los nombres de la redacción de ABC de Madrid de aquel momento. Ahora mismo no lo sitúo bien, pero sí que le estuve investigando sobre cómo era un poco el mundo periodístico de Madrid por aquel entonces. Y para darle mayor verosimilitud a la novela, sí que son nombres reales. Esa redacción de Madrid pues tenía, ¿no? esos personajes. Luego sí, el personaje de Manuel del tío de Julita, Manuel Alejandro, pues sí que es un personaje ficticio. Y luego la taberna de Ramón el Cojo, por ejemplo, de Rafael. La taberna del Cojo es un sitio ficticio, pero sí que representa aquellas tabernas de barrio de Madrid, ¿no? Documentándome y haciendo lecturas, es cierto que había tabernas donde se decía, ¿no? que se daban vivas a la República. Eso ocurría durante el franquismo y me llamó mucho la atención, y le quise dar mucho peso a ese lugar, a la taberna de Rafael el Cojo. Y hay incluso también una historia muy interesante, que no sé si habrá una pregunta por ahí, pero bueno, la podemos comentar, es la del divorcio, la de los divorcios, ¿no? La cuestión que me llamó mucho la atención cuando lo leí y lo quise meter en la novela, ¿no? Rafael el Cojo es un personaje, es el tabernero, y él está divorciado. Él se divorció durante la República, hubo muchos divorcios. Bueno, se aprobó el divorcio y hubo parejas que se divorciaron, pero cuando llega el franquismo y se anulan las leyes republicanas, se buscó a los matrimonios divorciados para que volviesen a vivir en su mismo techo. A mí me hizo eso mucha gracia, porque es una historia que da incluso para escribir ya una novela nada más que con eso. Y este personaje de Rafael el Cojo sufre, digamos, esa condición, ¿no? De volver a rejuntarse con su mujer, con Bernarda, en un techo, cuando realmente los dos pues ya no se aguantan o no quieren vivir uno con el otro. Bueno, también lo que más me ha sorprendido es que hayas metido, y me parece súper, no me lo esperaba para nada, el origen judío o sefardí de Daniel. Bueno, hace referencia al incendio de Salónica, al decreto de Primo de Rivera del 24, por el que después de 500 años pudieron volver. ¿Por qué quisiste meter la trama sefardí? Bueno, la verdad es que es una pregunta que me han hecho varias veces ya. Tampoco sabría decirte un porqué. Yo quise poner a Daniel como un personaje inadaptado.
también a Daniel como un personaje que tiene que luchar en una guerra que no es la suya. Y se me ocurrió, ¿vale? En primer lugar, él iba a ser un extranjero, pero luego di con esa historia de esos sefardíes, de esos judíos españoles que vuelven en la dictadura de Primo de Rivera a través de un edicto del régimen, y vuelven cientos de familias y algunas se establecen, no compran propiedades y se establecen en varios lugares de España. Y bueno, pues pensé en que esa familia que llega a España, que que es una familia extranjera a fin de cuentas, sufre una guerra civil que realmente no va con ellos, y ellos son realmente personajes que sufren un envite como tantos otros que no provocaron. Y entonces yo quise que Daniel fuese ese personaje inadaptado, extranjero en un país que casi no es el suyo, pero que sí que lo es. Y se me ocurrió aquello de los sefarditas. Hay mucha gente que me ha hablado de que le habría encantado seguir leyendo más, ¿no? Porque yo creo que es verdad que es muy interesante. Daría para otra historia, la de aquellas familias que volvieron a España y cómo tuvieron que enfrentarse a una España que algunos años después de su vuelta a este país ocurrió la guerra civil. Y ya una pregunta también friki de datos. Las fechas de los diarios de Daniel, por ejemplo, es que hasta me las he apuntado. 16 de noviembre del 38. 11... Sí, el 16 de noviembre es mi cumpleaños. Lo puse ahí por 11 de febrero del 38, 27 de noviembre. Son aleatorias, es verdad. Salvo el 16 de noviembre, que es mi cumpleaños, intenté cuadrarlo con estaciones, ¿no? Con sensaciones de frío, calor, sí, eso. Son aleatorias. También, lógicamente, estuve investigando sobre la guerrilla en los Montes de León, y también intenté cuadrarlo lógicamente con las fechas del avance de la guerra, ¿no? Ahí, ahora mismo ya no te podría decir, pero los Montes de León cayó muy rápido, para el bando sublevado pues tomó el control, y la resistencia franquista se tiró a los montes, ¿no? Y de ahí es donde la resistencia republicana, perdón, se fue a los montes, y ya su actuación fue como guerrilla, y hasta después del final de la guerra siguió la guerrilla actuando en aquellos montes. Entonces he intentado cuadrarlo un poco con las actuaciones. De hecho, en la novela, seguramente tendrás apuntado ahí, se habla de cómo avanza, ¿no? De cómo el ejército sublevado conquista esta ciudad, esta otra. Sí, pero ellos van corriendo por el monte. Claro, ellos están en el monte, pero sí que he intentado que tenga un reflejo fiel de cómo fue la guerra civil en aquel lugar. Pues también, por ejemplo, el guerrillero Manuel Girón Bazán, supongo que existió, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tengo aquí, ¿vale? Vale, es que tengo aquí mi biblioteca, pero esta es una de las novelas que más me han ayudado bueno, novelas, es un trabajo histórico que más, sobre todo en esta es la que a mí me ha ayudado para articular aquella historia de la guerrilla en los Montes de León, ¿no? Que me va muy interesante, el Monte de la Muerte, y es la vida del guerrillero Manuel Girón. Entonces el personaje de Macario Garay el Gato, ¿no? Está inspirado en este guerrillero, que es uno de las grandes leyendas, digamos, de la guerrilla leonesa gallega. Y la verdad es que es muy interesante, lo recomiendo pues para todo aquel que quiera seguir profundizando en aquel suceso. Oye, ¿y el libro se lo has enseñado a Ángel Viñas? ¿O se lo has mandado a Ángel Viñas? O... ¿El mío? Sí. ¿La vida en un minuto? Sí. ¿Te refieres? No, la verdad que, bueno, no lo había pensado, no sé. Bueno, sigo teniendo el correo, entiendo que tendrá el mismo correo de la facultad que entonces, no lo sé. Bueno, no sería mala idea. No, sí, será interesante a ver qué te dice feedback. Sí, la verdad es que sí. No lo había pensado. Pues venga. Pues mira, ya lo tengo. Sí. Pues José Antonio, me ha encantado compartir contigo esto. Hemos repasado un poquito de historia de España, de metodología, de creatividad y nada, te deseo muchísima suerte con la novela, con lo que vengas escribiendo y también, por supuesto, con el canal, que a mí me parece muy, muy referente. No, bueno, para mí tu canal es el favorito de todos de temática histórica, no, en serio. Y nada, de verdad, que muchísimas gracias. Vale, a ti por este ratito, ha sido muy, muy, muy interesante, y para lo que queráis pues podéis contar conmigo, no solo como novela histórica, sino también en la cuna del Carnaso. Muchas gracias. No te quepa la más mínima duda. Muchas gracias.